Mis más sinceras bendiciones a cada uno de ustedes que están conectados. Mi nombre es Marcos Pérez y hoy vamos a desarrollar un tema que nos va a edificar la vida y su nombre es cómo edificar sobre el cimiento. Va a ser algo que le va a reestructurar nuevamente su formación, su carácter y su crecimiento espiritual. No se retire, ya regresamos con cada uno de ustedes. Bueno, aquí de regreso nuevamente con ustedes, su tutor Marcos Pérez, en que el día de hoy vamos a desarrollar cómo edificar sobre el cimiento. Y en mi corazón siempre he estado para conectarme con ustedes, traer enseñanzas básicas, pero que nos traigan a nosotros la formación para poder seguir edificando nuestras vidas en lo que es el día a día, en lo que es la práctica, en lo que es las decisiones, en lo que es en el carácter y en lo que es los fundamentos bíblicos básicos para nosotros no ser engañados, como más adelante vamos a desarrollar. Los cimientos de la fe vimos en la parte 1 y en la parte 2, que lo pueden encontrar en su canal, el cual ha sido creado precisamente para ustedes, porque Dios lo ama, lo amamos con lo más profundo de nuestro corazón. Y una vez que hemos puesto esas dos etapas de la parte 1 y la etapa 2, entonces ahí es donde vamos a encontrar lo que es un verdaderamente encuentro con Jesucristo conforme a la Escritura, ¿sí? No conforme sobre ideologías humanas, sino conforme a la Escritura. Y si establecemos nosotros nuestras vidas sobre en la manera en que Cristo quiere acercarnos a nosotros, entonces podemos seguir aprendiendo sobre este día cómo edificar sobre ese cimiento, el cual es, que vimos la semana pasada, Jesucristo. Y la respuesta está en un pasaje muy conocido por ustedes, porque yo sé que ustedes son hombres sabios, son mujeres sabias, son mujeres que les gusta estudiar, les gusta leer, han escuchado bastante. Y en base a eso es que yo quiero esclarecer y establecer un fundamento sobre un conocimiento ya adquirido. Simplemente ahí va a haber una amplificación y una edificación e iluminación sobre lo que ya sabemos de cómo ponerlo en práctica el día a día. En Lucas nosotros hemos leído un sinnúmero de veces, en el capítulo 6, a la altura del versículo 46, disculpen. Cualquiera pues, yo creo que cada uno de nosotros hemos leído eso, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero hay una segunda parte, si seguimos leyendo en este versículo, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o a una mujer insensata que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Observe con detenimiento conmigo lo que el Señor nos está diciendo sobre este pasaje. No hay ninguna diferencia entre estos dos hombres, el que construyó en la arena o el que construyó en la roca. Cada uno fue probado con qué, cada uno fue probado por la tormenta, cada uno fue probado con el viento, cada uno fue probado con la inundación. Cada uno de nosotros, sea creyente o sea incrédulo, desde que nacemos sobre la faz de la tierra, siempre vamos a estar envueltos de una u otra manera en un problema. Entonces, como Dios sabe que cuando nosotros venimos a Cristo, no va a haber o no vamos a estar exentos
ni vamos a estar nosotros de una u otra manera protegidos de las calamidades o de las inundaciones o de los problemas o de las dificultades, porque es un proceso para forjar nuestro carácter, para hacernos crecer y tener nosotros entonces una definición clara de dónde estamos nosotros parados. Entonces él nos hace una aclaración muy importante. Por eso a mí no me gusta dejarle saber a las personas que una vez que vienes al cristianismo vas entonces a estar exento de tormentas, o vas a estar exento de problemas, o vas a estar exento de conflictos. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. De hecho, el libro y perdona la redundancia, y dice en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si la Escritura nos habla a nosotros, en los Hechos de los Apóstoles, que es necesario que a través de inundaciones, a través de tormentas, a través de vientos, a través de ciertas calamidades, siempre y cuando entendamos que Dios lo permita por ciertas circunstancias en nuestro corazón que Él necesita sacar a flote para entonces nosotros conocernos a nosotros mismos. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos a menos que venga un conflicto. Usted no conoce a una persona a menos que la vea en un problema. Usted no conoce el carácter de una persona a menos que entre en un conflicto. Usted no conoce el corazón de una persona a menos que tenga dinero para dar. Usted no va a conocer una persona a menos que se confronte o esté en un círculo de que pueda que la lujuria o el adulterio salga a flote. Eso es necesario que llegue para saber en dónde nosotros estamos parados. Por eso que es necesario que a través de esas pruebas, a través de esas dificultades, a través de esos obstáculos, a través de esas circunstancias, entonces nosotros entremos al reino de Dios siempre y cuando cumplamos lo que dice la Escritura. Si escuchamos y hacemos. Entonces el cristianismo nunca nos ha puesto a nosotros en un escenario de protección en el sentido de que no venga nada a pasar a nosotros como si estuviésemos en una cuna con un bebé de 3 meses. Entonces, cualquier camino al cielo que aluda que las tribulaciones entonces es un engaño. No hay una formación escritural que nos diga que el destino al reino de los cielos va a ser sin problemas. Entonces, si la Escritura por todas partes nos dice que entremos por la puerta angosta, entonces si nosotros somos creyentes, si nosotros somos cristianos, si nosotros amamos a Dios, es necesario que nos preparemos entonces en cómo nosotros vamos a confrontar ciertas circunstancias en nuestra vida. Si nosotros aprendemos a confrontar ciertas circunstancias en nuestra vida y tenemos las bases escriturales para ponerlas en práctica, le garantizo entonces que su vida va a ser una vida de éxito, de gozo, de alegría, y de que cada prueba llegue a su vida va a ser una estimulación continua de constante crecimiento. Entonces, el prudente, dice la Escritura, no lo digo yo, el prudente construyó de manera que su casa soportara los fuertes vientos, estaba segura, la construyó de una manera que fuese inconmovible para la tormenta, pero sin embargo el insensato la construyó que no soportaba ninguna resistencia ni siquiera del viento. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la arena. ¿Cómo nosotros traemos eso o este pasaje a nuestra vida, a nuestro diario vivir, a la práctica, al desarrollo de tantas decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, aún en el tráfico, en la calle, ¿sí? A través de las cosas que escuchamos o a veces a través de las cosas que nosotros decimos? La Biblia es el cimiento de la fe, y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos, porque debemos entender que esta metáfora de edificar sobre la roca significa simplemente que nosotros tenemos que establecernos sobre una base, sobre una enseñanza, sobre una formación escritural, no solamente que sea teológica, sino que sea de una manera práctica, funcional,
para cada uno de nosotros hoy por hoy, en este siglo, en esta era. Entonces, el cristianismo nos deja bien claro, y sobre todo quiero compartir un pasaje más en Mateo capítulo 7, versículo 24, que ya lo leímos, pero es necesario que lo recordemos. Dice, cualquiera pues, o sea, el paréntesis, las puertas están abiertas para todos. Dice cualquiera. O sea, no es para personas en particular, ni personas que tengan superpoderes o simplemente o que está designado o asignado a cierto grupo de personas. No, aquí la escritura nos está hablando que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. O sea que aquí hay un ingrediente adicional. Porque todo el mundo escucha la palabra de Dios. Inclusive vemos que hasta los políticos hablan de la palabra de Dios. Los religiosos de diferentes sectas en India, en China, en Japón, en Asia, e inclusive en África, los brujos, todo el mundo habla y sabe de la palabra de Dios. Pero aquí hay un ingrediente, amados y amadas, que tenemos que poner nosotros una buena atención para llevar a la práctica. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Entonces, si las hace, si las pone en práctica, entonces el mismo Jesús sigue diciendo, le compararé a un hombre prudente, a una mujer prudente, que edificó su casa, que edificó hablando de su templo, hablando de su corazón, hablando de su mente, hablando de su espíritu, hablando de su esencia tripartita. Edificó su vida sobre la roca. Importantísimo esto para hoy nosotros. Entonces, por consiguiente, edificar sobre la roca es que escuchar la palabra de Dios. Y una vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, ponemos el fundamento sobre lo que estamos escuchando y estamos escuchando a Cristo, lo cual es la roca. Y entonces se empieza a edificar en nuestras vidas un edificio, una estructura con un buen cimiento, obedeciendo y cumpliendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios diligentemente cada día en nuestras vidas. Y las enseñanzas de la Escritura vienen a ser parte integral de nuestro ser. Por eso es que también Pablo le escribe a una iglesia nueva, a un pastor nuevo, a un hijo en la fe que es Timoteo. Y ahí vemos un sinnúmero de pasajes, pero el pasaje que más me llama la atención a mí es en Hechos capítulo 20, el versículo 32, que también Pablo lo hace una referencia a ello. Y él dice, ahora hermanos, cuando él se estaba despidiendo para salir a Jerusalén, ahora hermanos, os encomiendo a Dios. No solamente Dios ayúdame, Dios fortaléceme, Dios hazme el milagro, yo voy en el nombre de Dios, amén, soy bendecido. Dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios, perfecto, es el primer paso. Pero dice, y a la palabra de su gracia. O sea que tiene que haber una unificación entre Dios y su esencia, que es la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificar. Entonces, la vida va a ser edificada con Dios, lógicamente, pero tiene que venir el ingrediente más importante para la edificación de nuestro ser, que es su palabra. Entonces, que la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, conforme la oímos, conforme la cumplimos, conforme la estudiamos, cada vez nos va entonces a levantar dentro de nosotros mismos un edificio fuerte, un edificio seguro, un edificio con un buen fundamento. Anteriormente, hace unos minutos atrás, yo le hablaba del ser tripartito. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver en unas enseñanzas más adelante, pero como también vamos a ver un poco de profecía, vamos a ver un poco de la integridad como tal, conforme la Escritura nos las enseña a nosotros. Vamos a entrar entonces también en la santidad, vamos a entrar inclusive nosotros en angelología, en demonología, vamos a entrar nosotros en un sinnúmero de temas, pero es muy importante que si no tenemos nosotros un fundamento, porque hoy por hoy
todo el mundo busca a alguien con un nuevo conocimiento, con una nueva revelación, con una nueva idea, con un nuevo concepto, con algo nuevo, como si estuviéramos en un TikTok buscando nueva información. La Escritura no necesita una nueva información, la Escritura se revela a sí mismo y ella es la información que nosotros necesitamos. Y si la estudiamos cada día vamos a encontrar una nueva información, ¿sí? Pero es la Escritura. Entonces, es importante que nosotros tengamos estas bases escriturales para que crezcamos en la fe y, lógicamente, más adelante vamos a entrar en temas en los cuales van a edificar nuestras vidas, pero ya en el día a día de nuestra vida cotidiana vamos a estar en paz, en tranquilidad, en reposo, en seguridad, en confort, que esa es la esencia de todo, ¿sí? Entonces, vemos que la Escritura, y hablando un poquito más de la Escritura, que es la palabra de Dios, ¿sí? En numerosos pasajes la Escritura nos habla, la Escritura se revela y la Escritura nos enseña que Él es el verbo, que Dios es la palabra de Dios. Y detengámonos aquí un momentico, porque en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, y todos hemos leído un sinnúmero de veces ese pasaje, en el principio, o sea, en la eternidad pasada de Dios, en el principio siempre ha existido, siempre ha estado, ¿sí? En el principio, en la eternidad pasada de Dios, era el verbo, era la palabra, era la sustancia, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en el principio, la Escritura nos ha enseñado en muchos pasajes que nadie veía a Dios, nadie conocía a Dios, era una fuente de poder, era un resplandor. Es como usted levantar los ojos al sol, si lo puede sostener por unos segundos y multiplique eso por 1.000.000 de veces. Entonces, nadie podía ver a Dios, ni siquiera inclusive ni los ángeles podían ver a Dios. Veían, era una fuerza de poder, de gloria, de majestad. Nadie podía acercarse a su trono, simplemente era una iluminación intensa, ¿sí? Entonces, por eso es que Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, nos habla y nos dice, y aquel verbo, aquella palabra, ¿qué fue lo que creó los cielos y la tierra? Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra con su palabra, o sea, el verbo, la conjugación de sus palabras, su sustancia, su esencia, ¿sí? Y dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo vino y entonces, y dice la Escritura, que vino y se depositó la palabra, la esencia del mismo Dios, porque Dios es palabra. Se alojó en el vientre de María y se vistió de carne para poder vivir y cohabitar y darnos ejemplo a nosotros. Entonces, el verbo, cuando fue hecho carne, al tener divinidad y humanidad, por lo cual entonces los cielos y la tierra entraron en una comunicación. ¿Cuál es la comunicación? Su palabra. Ahora, cuando nosotros vemos qué es lo que aconteció en el universo, la reconciliación no es simplemente para el hombre. La Escritura dice que Él hizo esta expiación para reconciliar el universo completo. Porque antes que nosotros fuésemos creados, ya había un conflicto en el universo. Entonces, Juan aclara y dice, ya es necesario que este verbo vino a esta tierra y se hizo carne, o sea, su divinidad, su integración con la humanidad, para que entonces hubiera una comunicación entre el cielo y la tierra. Y Juan sigue aclarando, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Aquí hay que pararse otra vez. Cuando la Escritura habla del unigénito, no habla de primogénito, como si Dios tuviese varios hijos. Habla del unigénito, y la palabra unigénito en el original quiere decir único en su esencia. Entonces, como esa presencia de una persona hecha carne sobre la tierra, como si nunca hubiera, algo que nunca existió en el universo. Hasta inclusive vemos que en Apocalipsis los ángeles se admiraron de ver la gloria, la magnitud, el poder, la magnificencia, la santidad de Dios compactada en un ser ahora vestido con ropas teñidas en sangre y sentado en el trono de Dios. Entonces, la Escritura nos habla y nos dice que
el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Escritura. Entonces, esa Escritura, esa palabra, esa esencia, esa naturaleza de Dios, que es simplemente la conjugación de palabras, vino y se hizo carne. Entonces, de esta manera, el Dios invisible fue expresado para que el hombre que le alcanzase y le disfrutara como vida para el cumplimiento de la economía de Dios. Y si queremos nosotros traer a nuestra mente un pasaje para reconfirmar lo que yo le estoy transmitiendo en este momento, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, hablando de Cristo, dice, y este verbo, y este vestido, y él estaba vestido, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, inclusive, Cristo resucitado es el mismo Dios, porque solamente hay un Dios entre los cielos y la tierra. Pero hay una impartición tripartita. Nosotros somos tripartitos. Nosotros tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos espíritu. Este es nuestro traje, el que usted me está viendo, es nuestro traje para nosotros vivir en esta atmósfera, en esta era, en este mundo físico. Pero dentro de mí, dentro de usted está un alma en el cual está su libre albedrío, en el cual están sus decisiones, en el cual están sus emociones. Y eso también lo vamos a tocar más adelante. Vamos a comprender y entender quiénes somos nosotros como la naturaleza creada por Dios. Y adicional a eso tenemos un espíritu, el cual también está dividido en la conciencia, en la intuición y en la comunión, donde habita el Espíritu de Dios, que también lo vamos a ver más adelante. Le adelanto esto porque vamos a tocar temas muy interesantes, muy controversiales a la vez, pero prácticos para nosotros conocer. Nosotros compramos un carro y lo primero que vamos y leemos el manual. Compramos un ventilador y vemos el manual. Compramos un aire acondicionado y vemos cómo funciona. Compramos un teléfono y nos esmeramos a aprender. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, y muchos de nosotros ni siquiera sabemos nuestra composición. Y nos está traicionando el subconsciente, que también lo vamos a ver, que es el subconsciente en nosotros. Pero es importante esta base escritural. Entonces, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ¿cuál es la identificación? ¿Cuál es la revelación? ¿Cómo es que Dios se revela como por su naturaleza? La Biblia revela perfectamente a Cristo. Cristo significa el ungido, ¿verdad? El elegido. Cristo, el ungido, cumple con exactitud la Biblia, la palabra, el Verbo de Dios. La Biblia, la palabra, el Verbo de Dios es la palabra de Dios escrita hoy por hoy a cada uno de nosotros. Cristo, el ungido, es la palabra encarnada de Dios. Entonces, antes de su encarnación, Cristo era el Verbo eterno con el Padre. Siempre ha existido porque Dios siempre ha sido la palabra. Entonces, en su encarnación, Cristo es el Verbo hecho carne, la sustancia hecho carne, la naturaleza de Dios hecha carne, la expresión de su corazón escrita en cartas a través de profetas y a través de apóstoles y a través de los salmos para nosotros. Cuando usted lee la palabra, usted está leyendo al mismo Dios, está leyendo el mismo corazón de Dios, está entendiendo su naturaleza, su carácter. Está entendiendo su propósito, está entendiendo la esencia de Dios, está entendiendo su fuerza, su energía, su poder, su gloria. Por eso es que cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos la Escritura, ¿qué es lo que viene a nuestro ser? Viene una llenura, viene una plenitud, viene un gozo, viene un placer, viene una liberación, viene un equilibrio mental, viene una sobriedad. Viene paz, porque el mismo Dios se hace presente porque Él es su palabra. ¿No es así? Entonces, ¿qué tenemos? La prueba del discipulado sería entonces la confirmación de lo que Dios nos está hablando, enseñando, ilustrando, revelando el día de hoy. Si en este sentido Cristo es perfectamente con la Biblia, con la palabra, entonces se deduce que hay una relación o tiene que haber una relación muy profunda entre el creyente y su palabra. La Biblia tiene que ser la misma relación que usted tiene con Cristo. Ahora, para confirmar esto,
porque es muy importante. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y por eso he tratado de esmerarme en tratar de hacerlo sencillo, práctico, pero escritural al mismo tiempo. En Juan capítulo 14 nos da una advertencia en este sentido, que llegó el punto en que Cristo anuncia que tiene que separarse de este mundo físico, en especialmente de ellos, y que habría entonces un nuevo género de relación, de comunicación con sus discípulos. Entonces, en base a eso, hay unos interrogantes muy grandes entre los discípulos cuando Él declara estas verdades. Y en Juan capítulo 14, en el versículo 19, Él declara y dice: todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros, oído esto, pero vosotros me veréis porque yo mismo, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. Se lo voy a repetir para que nos entre en nuestro corazón, nos entre en nuestro espíritu y nos hable a nuestro ser. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, usted y yo. ¿Ok? Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Entonces, la frase final para poder nosotros entender lo que Cristo está tratando de decirnos es: pero vosotros seguiréis viéndome. Otras traducciones dicen esto: pero vosotros seguiréis viendo. Entonces, debido a esta relación, hay un interrogante en el versículo 22 de los mismos discípulos. Señor, y usted y yo preguntaríamos lo mismo si estuviésemos con Él hace 2000 años atrás. Pero Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Explícanos, Señor. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de Señor, si te vas al mundo de lo secular, se puede comprender que la manifestación de llamarse Señor solamente se aplica a los discípulos, porque los discípulos son los únicos que tienen la capacidad, la pasión, el fervor ardiente de llamarlo su Señor. Y la respuesta la continúa diciendo en el versículo 23, cuando dice: el que me ama, el que me llama Señor, el que yo vengo a ser su Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí donde está la llave, ahí donde está el secreto de un buen discípulo de Jesucristo. Y mi Padre le amará. Pero oído esto, oído el tambor, amados y amadas, y vamos a emocionarnos en esto, en esta esencia, en esta luz tan sencilla, pero muy olvidada por muchos. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿En qué manera o cuál es la clave para comprender esta respuesta y esta frase y esta expresión de nuestro Señor? ¿Sí? Entonces, la base está que mi palabra guardará. Y para que un discípulo sea discípulo, tiene que guardar su palabra. Entonces, el primer punto principal de este tema es que la marca distintiva, la marca verdadera de un discípulo, de una persona, de un creyente o de un cristiano verdadero, es que cumpla la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en su corazón, que la palabra de Dios more en su mente, que la palabra de Dios sea su deleite, sea su gozo, sea su alegría. ¿Sí? No que tenga un concepto religioso, porque tiene que haber una unión, como ya habíamos hablado, ¿quién es el verbo? Y cuando ese verbo, cuando esa sustancia, cuando esa palabra, cuando esa esencia viene a cohabitar con nosotros, entonces Él viene a ser su habitación en nosotros, y nosotros somos su morada. Y somos su morada porque la palabra de Dios habita en nosotros.
En Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice o los que dicen, yo le conozco y no guarda su mandamiento, no guarda su palabra, el tal es mentiroso. O sea, podemos decir que amamos a Dios, podemos confesar que somos hijos de Dios, pero la naturaleza de Dios se refleja en un discípulo, en un creyente, es decir, su palabra habita en nosotros. Y si su palabra habita en nosotros, entonces el verbo, la sustancia, la conjugación, la esencia, como hemos visto más atrás, habita en nosotros y venimos a hacer entonces una integración, un solo ser con Dios mismo. Y Juan sigue diciendo, y la verdad no está en él, aquellos que no están en la verdad de Dios, pero el que guarda su palabra, oído esto, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Entonces, oído esto, ¿cómo nosotros vamos a saber quién está en Dios y quién no está en Dios? Ya está la respuesta hecha, usted ya la averiguó, ya la investigó, ya yo se la expresé y ya le quedó en su corazón. El que guarda su palabra. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos nosotros aquí en esta poderosa y sencilla enseñanza de que el Señor nos ha hablado a nosotros? Guardar la palabra de Dios es lo que distingue a usted a ser un discípulo de Cristo. Esta es la prueba del amor que le tenemos a Dios a causa del favor de Dios de salvarnos, de redimirnos, de rescatarnos, de perdonarnos, de ayudarnos a nosotros en todas estas aflicciones mientras que vivimos nosotros en este mundo físico. Y es el medio en que Cristo, ¿qué? Se manifiesta cada uno de nosotros. ¿Cómo es que Cristo se manifiesta hoy por hoy en cada uno de nosotros? Es a través de la palabra. Él se hace presente, es en su palabra. Y Dios y el Hijo vienen a cohabitar con nosotros y vienen a cohabitar en usted. ¿Es a través de qué? De su palabra. Entonces, por eso es que es muy importante. Y yo empecé esta serie de enseñanzas haciendo un énfasis. Porque Dios les ama profundamente, ¿sí? Y su actitud hacia la palabra de Dios es su actitud hacia Dios mismo. Usted no amará más a Dios de lo que ama su palabra. No obedecerá más a Dios de lo que obedece a su palabra. No honrará más a Dios de lo que honra a su palabra. No dará más lugar a Dios en su corazón o en su vida más de lo que usted le dé a su palabra. Entonces, le voy a hacer una pregunta hoy. Y no se enoje conmigo, simplemente estamos hablando de que si Dios es la naturaleza de su palabra, nosotros vamos a ser unos discípulos si la amamos, si la respetamos, si la obedecemos, si la estudiamos, si la practicamos, si la atesoramos en nuestro corazón. ¿Quieres saber cuánto Dios significa para usted? ¿Quieres saberlo? Entonces hay que hacernos esta pregunta. ¿Cuánto significa la palabra de Dios para usted? ¿Qué tiempo le da día a día a la palabra de Dios? ¿Qué tiempo? ¿En qué momento usted se sienta a solas con la palabra? Acuerda, cuando usted abre la palabra de Dios, entonces no puede haber una distracción con un televisor prendido, no puede haber que estoy en una sala, no puede haber que... No, hay una reverencia absoluta entre que cuando usted abre la palabra de Dios para que Dios le abra su corazón, es una relación entre su Padre y usted a solas. Y cuando usted se reúne con su Padre, que es la palabra de Dios, y usted a sola y toma un tiempo, un momento diario con Él, yo le garantizo de que Él se le va a revelar a usted, le va a enseñar, le va a formar, le va a indicar, le va a aconsejar, lo va a pechichar, lo va a mimar, le va a dar respuestas a sus oraciones y va a sentir su amor profundo porque Él viene a habitar en usted, es a través de la palabra. Por eso que el salmista dice muchas veces el amor y la pasión que le tiene a su palabra, e inclusive 700 años antes de Jesucristo es Isaías.
en el capítulo 8, versículo 20, dice, y la ley, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, si no dijeren conforme a lo que hemos aprendido y Dios nos ha enseñado hoy, es porque no les ha amanecido. Entonces nosotros somos básicamente un reflejo de la cantidad de palabra que habite en cada uno de nosotros, para que entonces la ley y el testimonio de Dios sea la manifestación de poder, sea la manifestación de gloria, sea la manifestación de gracia, sea la fuente de consejería, sea la fuente de buenas verdades, sea la fuente que atraiga a aquellos que están secos en su corazón por falta de esa palabra. Bueno, amados y amadas, para concluir, me gustaría darle unos consejos finales sobre lo que estamos desarrollando en este precioso día. Y espero que Dios le haya estado ministrando, aclarando, fortaleciendo y dándole ánimo para seguir en esta carrera de la fe. Concluimos que por consiguiente la palabra de Dios es que la norma suprema por lo cual tiene que juzgarse y examinarse todo. No vamos a poder juzgar, no vamos a poder examinar, no vamos a poder analizar, no vamos a poder esclarecer cosas que están a nuestro alrededor o en la iglesia en que estamos o en la iglesia que pensamos ir o en la circunstancia de consejería que nos toque desarrollar si no tenemos un buen fundamento, un buen conocimiento, una buena relación integral con Dios, que es simplemente su palabra. ¿Y por qué es tan importante integrarse hoy por hoy en el fundamento escritural y darle tiempo a Dios de que nos hable a través de su palabra? Porque vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos finales. Hay una cantidad de doctrinas erróneas que nosotros vemos hoy por hoy, no solamente en los canales que yo estoy usando en esta oportunidad de YouTube. Usted brinca a través de la cantidad de información errónea, locuras que se encuentran, pero no vamos a saber si son locuras, si están en la verdad, aunque hay muchos ministros que con sinceridad lo están haciendo correctamente. No vamos a encontrar la diferencia si no tenemos nosotros una buena verdad integrada en nuestros corazones. Y el Señor Jesús nos advirtió que en los postreros días vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, harán inclusive señales, inclusive harán milagros. Y Él nos dice al final del versículo 35 del capítulo 24, ya los últimos consejos que Él decía, yo los he dicho antes, yo se los he dicho, yo se los he declarado. Por eso que no nos asombremos de lo que está pasando hoy por hoy. Las iglesias, como se están desarrollando en algunos casos, no estoy diciendo todas las iglesias, estoy diciendo algunas en específico, pero para poder nosotros juzgarlas tenemos que tener un conocimiento de la escritura, ¿sí? Entonces, de la misma forma también Pablo, hablando revelado por el Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todas las cosas que no estén conforme a la escritura son doctrinas de demonios. O sea, los demonios no específicamente, y vamos a ver eso en demonología en unas enseñanzas posteriores, no es que te tengan que salir como lo pintan o lo revelan en Hollywood, no, simplemente con una distorsión de la verdad ya estás engañado. Y esa distorsión de la verdad te lleva a tomar malas decisiones. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante del Padre? Todo distorsionado, engañado por demonios, como dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4, ¿qué excusa le vamos a dar cuando Él nos dio tiempo de vida sobre esta tierra para que escudriñemos la Escritura? Y muchos ejemplos de consejería nos está dando hasta el día de hoy, precisamente para no caer en estas trampas. Porque la hipocresía de muchos mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada, o sea, ya la conciencia, la sensibilidad interna de la pasión, del amor, de la reverencia, del respeto, de la santidad a Dios se perdió, y por ende, entonces ellos están buscando su lucro personal.
Y entonces, por eso es que a veces hay muchas personas que se enfocan, están criticando al uno y están criticando al otro y no se han dado cuenta de que ya eso está revelado en la Escritura. Nosotros, en vez de ponernos a criticar al uno y criticar al otro, más bien debemos de estudiar y enseñar la verdad. Y eso me ha puesto a mí porque en una oportunidad a un banquero se le preguntó y se le dijo: Señor, ¿y usted cómo puede o cómo enseña a los cajeros de que puedan identificar un billete falso? Y él le contestó con gran sabiduría, ya un anciano de días, en la época de las décadas de los años pasados. Él les contestó y les refirió: yo no necesito enseñarles a ellos ni mostrarles ningún billete falso, simplemente de que se familiaricen, estén en una relación personal, en el tacto, en la vista, en el olfato aún del papel, del billete verdadero, y cuando llegue uno falso lo van a detectar inmediatamente. Entonces nosotros no necesitamos estudiar un sinnúmero de religiones. Nosotros necesitamos centrarnos en la verdad, en la esencia, en el verbo de Dios. Y una vez que nada esté acorde con las sagradas escrituras, inmediatamente lo vamos a detectar. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros estemos en este plano, vamos a entender que la única salvaguardia contra el engaño, contra el error religioso es que conocer, aprender y estudiar la verdad de Dios. Ese es el único medio, esa es la única norma divina en que nosotros vamos a poder detectar y rechazar todas las formas de error o de engaño, de estratagema que hoy por hoy nos rodean, nos setean, nos acechan, nos infunden cosas completamente distorsionadas de la palabra de Dios. Entonces, y para todos aquellos que profesan su religión sin fe, sin conocimiento, sin una verdad escritural, entonces están en gran riesgo. Por eso que es muy importante, amados, es muy importante, amadas. Usted es un canal de bendición, pero usted va a ser un canal de bendición siempre y cuando entonces se sintonice en la frecuencia de Dios, que es su palabra. Nos despedimos en este precioso día. Le doy las gracias por estar con nosotros. Gracias por darme estos minutos de expresarle, de explicarle lo que Dios ha puesto en mi corazón para no solamente edificarlo usted. Yo también he sido edificado. A mí me corresponde también estudiar, aprender y poner en práctica la palabra de Dios. Yo declaro sobre usted espíritu de sabiduría, declaro sobre usted espíritu de conocimiento, es claro sobre usted hoy por hoy lo que muchas veces por los afanes de esta vida se está perdiendo: perseverancia, dedicación, ¿sí? Carácter para poder seguir creciendo, madurando, y no solamente eso, sino ser sensibles a la voz del Espíritu también para que nos use. Usted tiene la capacidad de ser usado, usted tiene la capacidad, y si tiene un ministerio, gloria a Dios por eso. Estemos orando por eso, mantengámonos firmes, doblemos rodillas por eso y sigamos hacia adelante. La próxima semana, si Dios nos lo permite, si Él nos ha venido antes, si estamos aquí con vida hasta el día de hoy llenos de salud, vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios. Y esa va a ser una cúspide de unas realidades en las cuales nosotros necesitamos atesorar en nuestras vidas para vivir en su poder de su palabra. Hasta el día de hoy, en estas 3 clases, lo que hemos aprendido es la responsabilidad de nosotros, de su palabra para nuestro ser. Pero esa palabra tiene poder, cómo nosotros la expresamos, cómo nosotros usamos la autoridad de esa palabra, cómo nosotros llamamos a las cosas que no son como si fuesen, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces poco a poco vamos a ir escalando ese fundamento hasta vivir en su poder, en su gloria, en su magnificencia y en su amor. Gracias por haber estado con nosotros. Si no se ha afiliado a este canal, por favor afíliese para que cada semana le llegue una notificación y usted sepa que ya está en el aire la nueva enseñanza. Dios me los bendiga, Dios me los prospere, Dios me los llegue de paz y de bendición, no solamente a ustedes, sino a toda su familia, y que su casa sea casa de oración. Bendiciones a todos.